Hoy en 678, la ley de pago soberano. Los senadores Fuentes y Artaza ayer en 678 y el debate interno de la UCR. Senador Artaza, usted parecía de acuerdo con la ley, pero votó en contra. ¿Qué pasó? Sí, mire, yo argumenté en favor y lo hice ayer también. El fallo afecta y viola el orden público nacional. Argentina demostró voluntad de pago. No se puede decir hoy que vamos a estar en default nada más que por el porcentaje de estos fondos especulativos casi fascinerosos, diría yo, ¿no? Y yo, por supuesto, sabiendo que el gobierno tenía mayoría, voté con mi bloque, aún estando en desacuerdo dentro del bloque, porque el radicalismo piensa que el gobierno tiene elementos como para tomar las mismas resoluciones que tomaría con la ley. Me hubiera gustado que tenga una legitimidad de todo el Congreso de la Nación, que darle una señal a los fondos buitres, darle una señal al juez. Efectivamente, el resultado fue diametralmente opuesto. Creo que media una gran confusión por parte, en este caso, de la oposición, que es la confusión entre el interés nacional y lo que es la expectativa electoral a corto plazo. Me costó mucho no votar ayer la ley, tuve mis discusiones y mis dudas también, pero el gobierno ya tenía la mayoría para hacerlo. Si el gobierno no hubiera tenido esta mayoría, yo expresé en mi bloque, y ahora lo puedo decir, ya terminó, si el gobierno no hubiera tenido esta mayoría, yo seguiría dentro del bloque, soy radical, pero hubiera acompañado en general la norma. Mi pertenencia es el radicalismo, me gustaría cambiarlos y en ese camino estamos, volver a recuperar aquel radicalismo alfonsinista. ¿Qué diría Alfonsín sobre la postura de la conducción actual de la UCR? El doctor Raúl Alfonsín, al que me da el gusto de siempre saludar. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto para mí, Víctor Hugo. Hablemos de todo el canje, ¿no? Es un éxito que debemos aplaudir todos los argentinos, sobre todo porque no esperábamos semejante fin del canje. El presidente tuvo la gentileza de agradecerme. Agradezco la presencia del expresidente de la Nación, doctor Alfonsín, aquí, que nos ayudó a la ley en el Congreso. Son gestos que la Argentina tiene que entrar a rescatar en un momento difícil, muy difícil, donde seguramente tenía mucho más para perder políticamente que para ganar, pero lo hizo. Pero yo creo que es un agradecimiento que debe hacer al radicalismo, que es una oposición seria y que cuando tiene que apoyar a una medida del gobierno lo hace sin distinciones. Y lo hacemos entonces a través de esta oposición seria, leal a las instituciones de la República, sin caer en tremendismo de ninguna naturaleza y apoyando con toda la fuerza necesaria todo aquello que nos parece bien. Por si quedaban dudas. Los buitres confirmaron que van por vaca muerta. Good morning, Mr. Cohen. I would like to know about Argentina's projects in the Neuquén province with Chevron in the U.S. Are these investments in danger? This is the Vaca Muerta project you're talking about? I think it would be a mistake for us to disclose what our strategies are with respect to potential targets like that. We are looking at all of the activities that might lead to recoverable assets. El discurso violento de la oposición va increyendo. Las pelotas están llenas. Las pelotas de la sociedad están cada vez más llenas. Las pelotas de la sociedad están cada vez más llenas. La Argentina está cansada de no poder. Está cansada, está harta, está cansada, está harta. Sería un milagro que termine bien. Guarda con la paciencia del pueblo argentino. Tiene harta. Pues lo voy a exterminar a Capitanich. Capitanich me tiene harta, ¿ustedes no? Estaba hablando con Kichilov, me quedé totalmente sin voz. Le dije, Kichi. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Nos haría un favor si se queda sin voz. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Nos haría un favor si se queda sin voz. A veces los dirigentes tendrían que recorrer un camino en el que digan que hablan un poco más a título personal. Hay que entender que cuando se voltea un gobierno, se voltea la decisión de un pueblo, nada menos. Juguemos también con estas ideas para ver si podemos mejorar ciertos comportamientos. Cuando uno se acerca a diciembre, uno siente que hay una cosa que aletea en el aire, como crear un clima de que las cosas están horribles, de que son espantosas y demás. Uno siente como que hay una olla que van intentando ponerle presión,
Sí, nube negra, con algunos rubios, nubes rubias, nubes negras, nubes coloradas, hay de todo, las nubes son de todos los colores. Esta nube, no, el sol siempre está, quédate tranquilo, Moretti. El sol siempre está. Vudú vivía en un médano, el vicepresidente. Ahora Macri se la agarró con la ciencia. Y hay mucho despilfarro en el gobierno nacional. Yo nunca vi un gobierno que más gaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionan ni rinden cuentas. Hay asistencia social intermediada por supuestos líderes sociales, piqueteros, etcétera, en el mundo de la tecnología. Héctor Otegui, gerente general de INVAP. La verdad que además de sorprendernos, nos deja muy preocupados que alguien que aspira a ser candidato a presidente de la República tenga una concepción de lo que es la tecnología, la ciencia en esta época que es totalmente fuera de lugar. Digamos, basta mirar solamente qué han hecho los países industrializados, la importancia que se le da a la ciencia y tecnología, como para ver que eso realmente es una cosa para preocupar, no a nosotros, sino a todo el sector científico-tecnológico. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve pelada, traicionándome. Otro día de amorosas noticias. 1. Mala noti para TN. Elogiaron el plan Procreauto en vivo. Vamos a saludar a Luis Enrique Merens, que es el director de comunicaciones, director institucional de la empresa Volkswagen. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. La demanda de los vehículos que pusimos en el plan del Procreauto, desde el momento que se lanzó este plan hasta ahora, contra el trimestre anterior, donde no estaba el Procreauto, esas versiones nos aumentaron la venta un 40%. Conferencia número 194 de Capitanich. Ignorada por quienes querían preguntar. Queremos preguntar. En definitiva, esto es lo que hemos planteado como requerimiento básico. La República Argentina paga, la República Argentina cumple. No es posible establecer un impedimento de cobro por parte de determinado tipo de bonistas, y los reclamos han sido públicos y también han sido por la vía que corresponde, que es la vía judicial. Carta del Indio Solari a Gustavo Cerati. Gustavo, ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte. Todo este tiempo dormido fue necesario, quizá, para enseñarte a morir consolando a tus queridos. Los verdaderos artistas, estoy convencido, conocen la muerte antes de morir. No se dejan llevar ni un minuto antes ni uno después de reconciliarse con la vida. Dicen por allí que, al morir, nos es dado conocer el secreto de la música en nuestro primer llanto al nacer. En cuanto a lo que me toca, me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera, y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Bueno, a comenzar de nuevo en tierra incógnita. Mi aplauso para vos, Indio. Se ha reconocido a un verdadero arquitecto de la música. Es un artista inolvidable y que es una semilla que va a seguir dando fruto todo el tiempo. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino. La madre es una genia y súper inteligente, muy amiga mía, y coincidió conmigo que el reconocimiento de alguna manera alivia la tristeza.
Divorcia 678 del conglomerado hegemónico, falaz y malo. Si se confirma la separación de Mariano Martínez y de su mujer, de Julieta, la verdad que nos da tristeza porque conforman una pareja divina. Lo damos todavía con la chance de que sea una crisis. Vamos a darle chances todavía. Está haciendo las compras solo, 2 meses de problema. Ya tienen 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. Quizás están ahí como una especie de comezón del 7º año. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día del Scout argentino. Y como estamos siempre listos, les cuento, ya que el domingo vamos a estar a las 23:30, saliendo al aire después de Olimpo versus Boquita. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Mariano Fraschini. Bienvenido, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariano Fraschini es doctor en ciencia política, es docente de la UBA, escribe en un blog ciertamente recomendable que es artepolitica.com y me han contado por ahí que es hincha del Albo, del Boys, ¿verdad? Sí, las buenas y las malas. Bueno, sí. No le voy a decir de las malas sobre todo, pero bueno. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche que tiene que ver no con la censura, sino con el ninguneo. Debates en el Senado, que por supuesto no se televisaron. Hay que decir que las señales de cable tenían la posibilidad de emitir estas cosas, pero claro, lo que estaba pasando quizás no era conveniente. Programación condicionada. Vamos al informe. El Senado aprobó leyes de pago soberano y abastecimiento. Un debate imposible de ver por televisión. Ninguno de los canales de aire ni cable transmitió el debate sobre estas dos leyes de importancia. Solo pudo verse por el ninguneado Senado TV. Y hasta las 12 de la noche, porque luego los cables que tenían a esta señal en su grilla cortaron su transmisión y eligieron así ocultar el debate, ya que si ellos quisieran podrían tomar la señal que seguía disponible para ser transmitida. En el caso de TN, solo mostró a sus senadores en el Parlamento cuando hacían algún show hablando de vudú. Voy a hablar de un proyecto que se acaba de presentar. Como el proyecto es un espanto, quiero hacer algunas consideraciones sobre ese proyecto, porque si no pareciera que todo nos da lo mismo. El artículo 5 prevé la prórroga de legislación y jurisdicción de Nueva York. Es inconcebible si estamos metidos hasta el caracú con un conflicto en Nueva York y lo que hace es ampliar la prórroga de la legislación y de la jurisdicción a Nueva York, que es absolutamente cuestionada por el mundo. El mundo cuestiona hoy lo sucedido en Nueva York. El capítulo 2, presidente, está escrito por los buitres. Me entiende un segundo. Le han cedido la computadora. Córrete un cachito que me siento yo. Y lo escribieron los buitres. El artículo 8 dice, exceptúase a partir del 1 de enero de 2015 los artículos 2 y 4 de la 26.886, que impide al Poder Ejecutivo ofrecer mejores condiciones que el canje del 2010. Ofrecer mejores condiciones a los buitres que a quienes entraron a los canjes. Es una estafa, presidente, es una burla lo que se está haciendo. Destaco que durante el debate del plenario de las comisiones no hemos recibido una sola propuesta. Nadie tiene propuesta para esto. Nadie, salvo esta que más vale, se la hubiésemos dejado a Freddy Krueger, sería mejor. Cuidado, porque se invoca patria cuando en lugar de tener un sistema democrático se camina peligrosamente hacia un régimen. Como para nosotros esto no es una cuestión de patria o buitres, no es una cuestión de Estado, es una cuestión de gobierno. Tenemos que discutir una comisión investigadora donde la integren especialistas, no los chantas que vemos todos los días por televisión, que son los mismos que pasaron por las dictaduras militares y por todos los gobiernos,
que contrajeron las deudas y ahora con cara de serio nos dicen cómo se sale y son los asesores de los partidos políticos y son los mismos chantas de siempre, ¿no? Estamos hablando de asesores en serio que no sean consultores de los grupos económicos que tengan intereses económicos con la deuda. El gobierno no viene aquí a buscar soluciones, sino que viene a autogenerar una excusa para no cumplir una sentencia judicial que ya está absolutamente firme. Nosotros creemos que lo que necesita es la complicidad del Parlamento para llevar al país a una situación de default total. Esta sentencia es incumplible desde el punto de vista jurídico porque dispararía un efecto de viralización sobre el conjunto de la deuda que andaría rondando en los 250.000 millones. Y no estamos cuidando solamente la marcha del proceso económico de la Argentina de acá a la finalización del mandato de la presidenta, sino el futuro de la Argentina. Estos que dicen alegremente que hay que pagar están totalmente equivocados. Material exclusivo. Esto se debatió en el Senado después de las 12 horas y nadie lo pudo ver. La ley de desabastecimiento, que es lo que va a lograr, por eso le llamo así. El secretario de Comercio, este mismo secretario de Comercio con esta ley nos va a cuidar del capitalismo perverso. Ahora yo digo, ¿quién nos cuida de él? Una especie de moreno ilustrado y ahí puede estar la perversidad en la ilustración. Porque Moreno es un militante simple, debe ser un buen compañero, pero hace lo que le dice, va y muerde. Este tiene otras ideas más extrañas por lo que veo, y están pensando en esta especie de Gestapo autoritario, donde vamos a ordenarlo. ¿Quién nos cuida a nosotros? Quería decir que me parece increíble que podríamos debatir sobre argumentos que no pudimos escuchar. Me parece una vergüenza y es un síntoma de lo que es la televisión argentina actual. Incluso no sé por qué no lo pasó la tele pública. Bueno, ahí me parece, verdad. Perdóname, te digo un dato que me acaban de pasar y es que había reclamos porque el Senado TV solo transmite los miércoles y hasta las 12 de la noche. Sí. Nada más. Y esto tendría que haber una resolución del AFCA, por lo menos, de la Autoridad de Aplicación de la Ley, que permita que esto se siga discutiendo. Esto es acceso a la información, se está debatiendo algo que es crucial para los ciudadanos, no puede ser. No es culpable Mañeto de eso. Y esta ley de abastecimiento es un verdadero escándalo por el mensaje que le estamos dando a la sociedad. Esto no contribuye a la paz social de la Argentina. La verdad, presidente, nosotros creemos que esta ley va a venir a tratar de combatir los movimientos oligopólicos o monopolios que se hagan en contra de los usuarios, que sí defienden los usuarios, que dejan afuera a las pymes y no le dan facultades discrecionales y exclusivas a nadie, se lo embiste de ningún imperio de nada, porque siguiendo la teoría del control judicial suficiente de los actos administrativos, se prevé un recurso directo en el artículo 13 ante la Cámara Nacional de Apelación a lo Contencioso Administrativo. Es un precedente que hay que tomar en cuenta y hay que tomar alguna medida para que las cuestiones que son vitales para los ciudadanos de este país se diriman públicamente y que tengamos acceso a esa información. Ciertamente, uno no puede menos que compartir la indignación de Sandra Russo. Digo, indignada, pero no, absolutamente. Pero también puede ser una película de terror. Algunos argumentos, Mariano Fraschini, que se han visto ahí, a mí me producen escalofrío, cuando menos, ¿no? Y sí, es cierto. Pero lo que muestra lo que estuvimos observando, básicamente es la materialización más concreta de lo que es la democracia, ¿no? Y lo vigorosa que está la democracia en Argentina. Fíjense, uno por ahí lo observa del costado más politológico, pero fíjense cómo el proyecto, la iniciativa de proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo es debatido en el Congreso, es debatido primero en el
en el Senado, más tarde será debatido en diputados, ¿sí? En general los bloques oficialistas suelen tender a aprobar la ley, los bloques opositores a no hacerlo, pero fíjense que esto por ahí pasa por alto, los dos proyectos de ley aprobados sufrieron modificaciones, ¿sí? Esto va en contra un poco de la literatura opositora, la opinión pública opositora, que acá todo se vota a libro cerrado o el Parlamento es una escribanía. Fíjense que los dos casos, en las dos leyes, tanto la de pago soberano como la de abastecimiento, se incorporaron modificaciones. Este es un elemento importante a tomar en cuenta, máximo cuando uno dice o se suele argumentar que este gobierno no escucha, que este gobierno en general no le cambia ni una coma a los proyectos. Bueno, en este caso se dio. Y según recuerdo ahora, me viene a la cabeza ahora, también en otros proyectos también sustanciales como son estas dos leyes, como fueron la 125, que también se incorporaron un montón de cambios que la oposición pedía, me acuerdo del bloque del sí, que fueron incorporados, bueno, más tarde el no positivo no le dio viabilidad a esa ley, pero también se pudo observar lo mismo, esta apertura a las leyes que hubo en la ley de medios, más de 200 y pico de artículos se fueron modificando. Es decir, estamos hablando de un gobierno que lejos de tener una visión cerrada de sus proyectos de ley, lo abre. Incluso Cristina, me recuerdo también, en cadena nacional dijo, bueno, hagan los aportes que sean necesarios. Digamos. Eso, digamos, me parece un elemento importante que a veces se pasa por alto, en primer lugar. Y en segundo lugar también, me gustaría resaltar, me gustaría marcar que fíjense que este gobierno, ¿no?, que ya va por el año número 11, va a ser una experiencia inédita para Argentina, ¿no? Ninguno de las experiencias políticas, al menos de la restauración democrática del 83, han tenido 3 gobiernos sucesivos, esto lo tiene. Está terminando el gobierno con una fortaleza política muy importante, con una iniciativa política muy importante, y esto hay que tomarlo en cuenta, lógicamente con los desgastes típicos que tiene un gobierno que ya lleva 11 años, y me parece que aún la presidenta mantiene ese centro político, más teniendo en cuenta que esto tal vez no se avisoraba unos años atrás, cuando uno pensaba, yo casualmente me recordaba cuando vine luego la derrota, la derrota en términos, digamos, como de acuerdo a cómo uno lo puede observar, ¿no? O la primera minoría del gobierno, allá por agosto del 2013, que se decía que el gobierno iba a perder muchos adeptos, que el PJ se iba a partir en 200 millones de pedazos. Bueno, acá se observa, digamos, que esto no se partió, que el kirchnerismo sigue siendo potente en su movimiento, se aprueban leyes, no se aprueban a libro cerrado. Me parece que estas cuestiones hay que resaltarlas. Lógicamente, lo que se suele argumentar por el lado de la oposición, de que este gobierno insistiendo con este tema que se vota todo a libro cerrado, me parece que estas dos leyes marcan un punto de inflexión y me parece que habría que tener un poco de honestidad en este sentido y marcar que también el gobierno abre sus leyes para el aporte de los sectores opositores. Antes de dejarte en manos de mis compañeros, hay una cosa que me hace ruido, Mariano Fraschini, y es esto, decís, bueno, es natural que el oficialismo mande a sus diputados, a sus representantes a aprobar las leyes y que la oposición se oponga. Cuando hay una razón de Estado, ¿no sería lógico que esas mezquindades, digamos, se redujeran un poco? Sí, sería lógico, es cierto, pero los sistemas democráticos funcionan en base a ese oficialismo de opositores. El mandato popular, que es el único origen que da lugar a los gobiernos democráticos, se hacen determinados señalamientos, es decir, sería muy ilógico, y acá en Argentina tenemos lamentablemente muchos ejemplos, pero sería ilógico que aquel que fue votado por las listas de un partido político a los 2 minutos cambie y vote con otro partido político. En ese sentido, el consenso de una política de Estado no está simplemente que todos estén de acuerdo, no existe. No existe ninguna democracia eso, en muy pocas democracias existe que todos se ponen de acuerdo en lo mismo. En líneas generales, la democracia, ¿qué es? El gobierno de las mayorías. Eso es un elemento que muy pocas veces lo pasamos por alto y olvidamos, porque siempre se habla del respeto a las minorías, del respeto a las minorías. En general, las minorías han gobernado en este país mucho tiempo. Los que no han gobernado son las mayorías. Y me parece que en ese sentido estamos viviendo en épocas históricas donde la mayoría, digamos, se materializa concretamente en leyes, se materializa concretamente en planes, se materializa concretamente en gobiernos que por primera vez, creo yo, digamos, no se atan
a su suerte y a su futuro a las corporaciones, con lo cual es un elemento para resaltar. Sandra Russo. Sí, no, lo escuchaba a Mariano hablar sobre las políticas de Estado y como en tantas otras cuestiones me parece que cuando uno habla de batalla cultural yo suelo decir que hay que ir palabra por palabra y bueno, para hablar de una política de Estado lo primero que tenemos que coincidir es qué es el Estado para cada uno de nosotros. Yo creo que para las fuerzas que están representadas en el Parlamento el Estado no es lo mismo para unas y para otras. Hay muchas de esas fuerzas políticas que están enunciando una noción de Estado que es radicalmente opuesta a la que nosotros sostenemos. Y en términos de batalla cultural, me sorprendió verme tan indignada ayer, pero sí, se ve que cuando me indigno se me nota mucho. Pero el otro día cuando yo había visto el Senado TV durante toda la tarde. Cuando me fui de acá, me fui a mi casa a seguir viendo porque quería quedarme hasta que terminara. Y cuando llegaron las 12 de la noche me apareció la chapa de Cablevisión y no lo podía creer, lo empecé a buscar por todas partes, no estaba en ningún lado. Y esto es lo que a mí me da rabia porque esa batalla hay que darla y me parece que estamos desaprovechando herramientas, instrumentos, como por ejemplo que los argumentos de este debate se hagan públicos, que la gente, los ciudadanos lo escuchen. Políticamente el neoliberalismo ha sido en esta región derrotado hace 10 años, pero culturalmente sigue vivito y coleando. Basta leer la editorial de ayer de La Nación, que hablaba de la caquistocracia, ¿no? El gobierno de los peores según ellos, pero era esencialmente una reivindicación de Friedrich Hayek, del padre del neoliberalismo, un tipo que tenía una concepción fascista sobre lo social, que decía que había que eliminar todo lo que fuera social de la faz del Estado, precisamente porque la función del Estado, y por eso es interesante saber cuando hablamos de política de Estado qué queremos decir, la función del Estado, según La Nación y los neoliberales duros, es solamente vigilar que los ricos no paguen impuestos. Esa es la concepción del Estado que tiene La Nación, que por algo le debe 300 millones de pesos al Estado argentino en conceptos de aportes patronales. Edgardo Moca. Sí, yo creo que, tomando lo que decía Sandra, hay una fuerte presión neoliberal. No es solamente una presión antigubernamental. Von Hayek y Gustave Le Bon, o sea, hacía rato que en un diario de publicación más o menos numerosa no se desenterraba a esos personajes, que son personajes, por supuesto, notables del pensamiento, pero que, así como algunas variantes del comunismo paleolítico, ya las vamos dejando un poquito de lado y leemos más a Marx, a Gramsci, bueno, también se puede encontrar pensadores más actuales, que puedan pasar el bautismo de fuego de la crisis neoliberal que está viviendo el mundo. Yo quería tomar un poquito el argumento de Mariano, porque es cierto, ayer le decíamos a Anito Artaza que nadie se escandaliza porque la oposición, hablábamos del tema vudú, utilice políticamente, esas son palabras de él, y eso, digamos, no se puede uno poner a mirar la política como si fuera una reunión de carmelitas descalzas. Pero a mí me parece que sin llegar a ese extremo y reconociendo el lugar que ocupa el juego posicional que tiene un Congreso donde hay una oposición que tiene que respetar ciertos marcos y un gobierno que tiene que defender los proyectos, una bancada oficialista, sin embargo, creo que solamente eso no explica la democracia. La democracia está cargada de valores, la democracia está cargada de posiciones ideológico-políticas y uno esperaría, en otras condiciones que no son las nuestras, y ya hemos hablado de por qué no son las nuestras, corrientes que se han autodefinido como de centro izquierda, progresistas, partidarias de la soberanía nacional y otros encuadramientos que uno pudiera hacer, no digo que apoyara todas las cosas que hace el gobierno, pero cuando se trata de defender al gobierno de los fondos buitres, del capitalismo más parasitario y más brutal, que yo comparto con lo que decía ayer Marcelo Fuentes, en el sentido que no es una excrescencia casual del capitalismo, no es una malformación capitalista, es el núcleo duro, el que presiona la dirección de un capitalismo cada vez más sanguinario, en todo sentido, no solamente en económico, sino también tirando bombas en Irak. Entonces yo creo que sin perder de vista la lógica posicional de la política, uno podría esperar gestos distintos. Y termino con esto, que yo no lo quise decir ayer porque quería revisarlo en el diario de sesiones.
porque si no uno dice cosas, como uno llega a la como decía Sandra, volvemos a las 11 y pico de la noche, nos ponemos a ver, y vi que Morales pidió una aclaración, una interrupción a Pichetto, porque Pichetto estaba discutiendo el tema de la necesidad, de la ley o no, porque el radicalismo dijo que no era necesaria. Entonces Pichetto dijo, entre otras cosas, es necesario porque queremos abrir una cuenta, así y asá, para pagarle a los que no entraron en el canje. La aclaración de Morales está en el diario de sesiones, créanme, es a los buitres no hay que pagarles nada. Sí, totalmente. A los buitres no hay que pagarles nada, dijo Morales, confiando en que no lo veía nadie, en que los que lo veían ya nos estábamos durmiendo. No sé, la verdad es que, digo, hace falta eso. Eso es la oposición institucional, la regla posicional. Eso no te obliga a nadie. A ese grado de cinismo, de perversión del lugar político institucional que te dio el pueblo, eso no es la obligación de nadie. Eso es pura voluntad política negativa, terriblemente negativa para él, para su partido, la Unión Cívica Radical y para toda la sociedad, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto porque tenemos ahora para el próximo bloque justamente la interna del UCR, Artaza, Fuentes, el interés de los buitres por vaca muerta, lo que nadie pregunta en el Senado con nuestro cronista Lucas Martínez, mentiras diarias y todo lo demás, los puños llenos de verdades, el próximo bloque de 678. Vamos al corte. Mi nombre es Emiliano Maggioni, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Seguridad e Higiene. Empecé a estudiar, me gustó la carrera, tiene buena salida laboral. El estudio es una herramienta para poder después en la vida laboral desenvolverte bien con todas tus capacidades. Yo soy de los que creen que si estudias te vas a tener más conocimiento, vas a tener más habilidades, más capacidades para desarrollarte en la vida. Lo que más me gusta es pasar tiempo con mi hija. Ser padre y estudiar es algo que no solo lo haces por vos, sino que lo haces por alguien más. Como Emiliano, vos también tenés derecho a progresar. Progresar es el programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Una ayuda económica de 600 pesos todos los meses para terminar el secundario, aprender un oficio o seguir una carrera universitaria. Anotate en www.progresar.anses.gov.ar.